Ya estoy aquí de nuevo. Recuerdan que hice un pequeño recuento hasta dónde vamos de nuestro curso de redacción y vamos a la última parte, y esta última parte va a ser sobre la investigación, que luego ahí en el Juárez Lincoln estamos un poquito flojitos. Desde luego, en nuestra investigación yo no voy a profundizar mucho el tema, no les voy a dar toda una metodología. Pero sí les voy a dar los rudimentos básicos, ¿sí? Lo básico que debe uno de hacer para una investigación. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es una investigación. Bueno, una investigación es aquello de cuando queremos saber, tener información sobre algo que obviamente desconocemos o que conocemos muy poco, pero que podemos investigarlo desde un museo, una biblioteca, nuestra computadora, o como dicen hoy en día, trabajo de campo, es decir, ir hacia los lugares, ir hacia, no sé, tal vez estamos hablando de una biografía de un personaje famoso, ir a esa ciudad donde ese personaje nació, recabar información con todas las personas que tal vez los más ancianos hayan conocido a esa persona, o si ya de plano es un personaje de hace 100, 200 años, bueno, ver qué es lo que hay en los archivos de esa ciudad. Eso es la investigación, es decir, traer la verdad, bueno, no la verdad, porque luego puede ser un poquito sesgado eso, pero traer el conocimiento de algo que se desconoce, ¿sí? De saber muchas cosas, ¿no? Nuestro pueblo no es muy dado a la investigación, y ahí creo que yo puedo hablar un poquito sobre ese tema, porque yo mismo no soy muy afecto a la investigación. Me encantan los museos, me encantan las bibliotecas, me encantan los archivos, pero, por ejemplo, un archivo, si me dejaran tomar ahí algún expediente, bueno, pues a lo mejor lo vería y tal vez le daría vuelta a las hojas, pero ya, nada más. No soy de los que voy a leer todo el expediente y demás. Y un investigador, y esta es una de las primeras cualidades que debe de tener un investigador, es paciencia. Yo luego leo trabajos de personas, de investigadores, escritores, historiadores, que en el prólogo o en la introducción cuentan cómo se pasaron, no sé, 10, 12, 14 años buscando muchas veces un solo dato, que finalmente lo encontraron en un archivo que estaba en un pueblito allá perdido por Aguascalientes o algo así, y que tienen esa paciencia de andar buscando esa información. Yo no tengo eso, no lo tengo. Yo al primer día ya me aburrí. Me gusta ya cuando está la investigación leerla y demás. Yo espero que no sean ustedes como yo en ese sentido, que sean más bien, que sí tengan esa paciencia. El investigador, vuelvo a repetirlo, tiene que tener esa paciencia para, como si fuera un detective, buscar esa información que quiere recabar para su libro, para la tesis que está trabajando, para el tema que está trabajando. Bueno, eso es la investigación y el investigador. ¿De qué tipos de investigador hay? De lo que quieran, ¿eh? Hay de todos. Ustedes nómbrenlo y hay investigadores, ¿sí? De uñas de los pies, hay investigadores de las uñas de los pies, ¿sí? De las orejas, hay investigadores de las orejas. De aretes, hay investigadores de aretes. De todo hay investigadores. Queremos saber todo. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué? Pues porque ahora tenemos más tiempo. Es obvio que si nosotros viviéramos en los tiempos de la prehistoria, de los hombres de las cavernas, nuestra prioridad sería conseguir la comida y estar a salvo de las bestias, ¿sí? Hoy en día ya no tenemos que preocuparnos por eso. De hecho, ya
prácticamente no nos preocupamos por casi ninguna enfermedad, nos vacunan y esto y lo otro y aquello. Entonces tenemos mucho tiempo. ¿Recuerdan alguna vez en la historia de la literatura les dije que cuando ya hubo ocio, es decir, cuando ya tuvimos tiempo extra, empezamos a escribir? Pues es lo que pasa con nosotros. Yo sé que apenas están empezando, que van a ir a la universidad, va a ser un tiempo de mucho trabajo, mucha labor, que prácticamente no les va a alcanzar el tiempo, dependiendo de la carrera que tomen y dependiendo de cómo sean ustedes. Pero después de eso van a salir, van a conseguir un trabajo, la gran mayoría de ustedes se va a casar, va a tener una familia, y aún así, teniendo todo esto, van a tener por ahí tiempo. Yo luego me sorprendo porque de algún familiar que me dice, ay, es que no tengo tiempo de hacer nada. Y resulta que se aventó un maratón de los juegos de fútbol de Europa, que estuvo en la tele desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no tiene tiempo. No, el investigador siempre se da tiempo. Siempre va a tener tiempo. Aunque esté casado, aunque tenga 7 hijos, aunque deba la hipoteca, ese es el investigador. ¿Sí? Bueno, el capítulo al que me voy a referir es el 19, y se llama Investigación y Análisis. Nosotros vamos a ver primero la parte de investigación, que casi investigación y análisis es casi sinónimo como lo utilizan aquí, aunque análisis tiene un matiz, ¿sí? Luego lo vamos a ver, ese pequeño matiz del análisis, porque en el análisis ya entran nuestros conceptos de ideas y puede influir en la información que ya recabamos y ya podemos nosotros opinar, ¿sí? Lo que eso ya es algo subjetivo, o algunas veces si tenemos los datos firmes, correctos, es decir, pues aquí tengo ya el acta donde compruebo que fulanito hizo esto o no hizo lo otro, y entonces, bueno, pues ese es un dato duro, no rebatible, ¿sí? Pero la mayoría de las veces ya en nuestra conclusión utilizamos nuestro criterio y damos nuestra opinión, que, repito, es subjetiva. Bueno, les voy a pedir que, ya ven que a mí no me gusta estar leyendo capítulos aquí, me parece una pérdida de tiempo. Van a leer este capítulo, es el 19, no lo van a leer todos, déjenme decirles hasta dónde lo van a leer. Es hasta la página 250, donde empieza lo del análisis. El análisis todavía no lo vamos a leer, son 2 paginitas que van a leer, ¿sí? ¿Qué es lo que van a encontrar en estas 2 paginitas? Bueno, aquí viene como les dije al principio, la metodología que nos van a dar aquí es muy elemental. Normalmente hay metodologías mucho más complejas para iniciar una investigación. Ahorita que estamos en frío, cuando me digo en frío, es que no tenemos ni idea de qué vamos a hacer ahorita en esta investigación. Lo primero que tenemos que ver cuando vamos a hacer una investigación es cuál va a ser nuestro tema. Si nosotros somos de estas personas que les digo que nos gusta investigar, seguramente ya tenemos en nuestro disco duro del cerebro muchas ideas que quisiéramos investigar. Pero si nosotros somos de esas personas que somos muy buenos para investigar, pero realmente no tenemos ideas, que es válido, no a todos se nos ocurren, entonces normalmente trabajaremos en función de lo que se nos encargue. Podríamos estar trabajando en la facultad, no sé, ¿qué les parece?, de química,
y ahí en la Facultad de Química se forma un equipo que va a investigar cierto elemento y por qué se da más en ciertos lugares, y queremos saber si esto tiene algo que ver con la posición de la Tierra o nada más se dio per se. Eso ya puede ser una investigación de la cual tenemos que partir. Muchas veces la investigación nace de un tema muy sencillo. Por ejemplo, ¿realmente morimos? Dos palabras. ¿Realmente morimos? Eso es para una investigación. ¿Sí? ¿Cómo investigar si cuando expiramos aquí en la Tierra, es decir, estamos conscientes de que ya la sangre ya no está corriendo por nuestro cuerpo, nosotros ya estamos rígidos, ¿a dónde se va? Porque adentro de ese cuerpo había alguien que estaba pensando, que tenía ideas muy en abstracto. ¿Qué pasa con esa persona que falleció, que ya no está, que ya no es de aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a investigar todo esto? Ahora, esto es obvio que en este caso, en este tema en particular, buena parte de la información que vamos a encontrar va a ser de tipo subjetivo. Yo no conozco a nadie que se haya muerto y haya regresado. Hay algunos que dicen que, bueno, estuvo muerto 5 horas o 6 horas y regresó, y casi todos dicen lo mismo, lo que sería interesante. Pero lo que también sería muy interesante es saber si estas personas que regresaron no leyeron alguna vez lo que otras personas que regresaron dijeron, porque entonces eso sería una información ya contaminada. A lo mejor nada más están repitiendo lo que otro dijo. Realmente sí me gustaría, por ejemplo, en mi caso, saber qué es lo que hay, si hay algo más allá o si no hay nada allá. Y de qué manera podría yo investigarlo, ¿sí? Dentro de un campo científico, no estoy en el plan de atacar ninguna religión, ni creencia, ni nada por el estilo. Simplemente, ¿existirá algo más allá? ¿Nuestras ideas continuarán? ¿Nuestros afectos seguirán? ¿Qué es lo que pasa cuando las personas mueren? Bueno, fíjense, y todo esto salió de ¿realmente morimos? Es decir, muchas veces una oración cortita como esa nos da la pauta para una gran investigación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para una investigación es saber nuestro tema, sobre qué vamos a investigar. Ahora, ojo, cuando me refiero a tema, pues lo ideal no es escoger, por ejemplo, la naturaleza humana. No, pues sí, es un tema interesantísimo, pero la naturaleza humana te da como 50,000 subtemas. Y no creo que va a ser una investigación sobre los 50,000 subtemas, sino sobre qué vas a investigar de la naturaleza humana. Por ejemplo, a mí una cosa que me gustaría investigar sobre la naturaleza humana es esta ira que luego no controlamos. Por ejemplo, tanta gente que ha muerto por ejemplo, acaban de encontrar ahí en Salvatierra, Guanajuato, un foso con 59 personas muertas. ¿Quién mató a esas 59 personas y en qué momento las mataron? Mucha gente dice, bueno, es que es la inconsciencia de... No, la inconsciencia no. Por muy inconsciente que sea uno ve al otro ser que está sufriendo, ya sea que le den un balazo en la frente o lo que sea,
Entonces no puede ser así. ¿Qué es lo que nos está pasando en el mundo? Que luego la ira no la manejamos. Yo algunas veces se los he comentado que he andado en la calle, en el carro, y de repente me he encontrado con que alguien le da un rayoncito al carro del otro o le da un topecito y ya el otro ya se bajó ahí con la pistola así para que vea que trae pistola, ¿no? Y viene con la familia y todo y bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Va a soltar bala? Y ahí está su esposa, ahí están sus hijos y a lo mejor está la abuelita y el otro también a lo mejor viene acompañado con sus familiares y luego lo sueltan ahí el balazo por un rayoncito que a lo mejor si acaso le va a costar 1,000 pesos, si acaso, en un buen taller. Y por 1,000 pesos toda tu vida cambió. Entonces, eso sería un tema de investigar la ira. Desde luego, si yo voy a investigar el tema de la ira, tendré que ir con personas que pueden conocer sobre esto, tal vez un psiquiatra, tal vez un psicólogo, un terapeuta, un fisiólogo, personas que nos puedan explicar por qué actuamos de esa manera. Bueno, entonces ya tenemos que, vamos a escoger un tema, procuremos no escoger un tema tan general que pues realmente ahora sí que nos va a agotar en el sentido estricto de la palabra, vamos a acabar muertos porque no vamos a poder investigar todo, si mi tema es México, bueno sí, pero ¿qué? ¿Sobre qué? Pues el tema de México es riquísimo, ¿no? Como el tema de El Salvador o Bolivia o Japón o lo que sea. Tendrás que buscar algo más reducido que puedas investigar. Entonces, eso es lo primero. Ya que tenemos nuestro tema, vamos a buscar en dónde vamos a buscar, valga la expresión, información sobre ese tema. Bueno, nosotros en la actualidad, y yo sé que tenemos una pandemia, tenemos la posibilidad de la computadora, que la computadora inclusive puede entrar en archivos. Y ahí mismo estar viendo el archivo sin necesidad de desplazarnos. Pero si no estuviera la pandemia y estuviera abierto el archivo, bueno, podemos ir al archivo y preguntar sobre los libros que necesitamos leer para investigar sobre el tema. Ojo, cuando son libros muy antiguos, muchas veces se los van a negar y lo más probable es que los remitan, ahora sí, a la computadora donde ya están copiados y ustedes ahí los pueden manipular, entre comillas, sin tener que tocar el original. ¿Sí? Entonces, todo eso también tienen que tomar en cuenta. No vas a llegar y, oiga, préstenme un incunable y eso, no se los van a prestar nunca. ¿Sí? La única razón para que se los puedan prestar es que lleven ustedes una carta de una institución, así como la UNAM o el Colegio de México, o alguna de estas instituciones muy, muy prestigiosas, donde dice Fernando Vega es el investigador de este instituto y va a hacer un estudio sobre esto y sobre el otro. Pedimos que por favor le proporcionen los documentos que pide. Nosotros nos hacemos responsable de la, no sé, de que voy a manejar bien los documentos, de que no soy una persona que va a destruirlos. Y solo así te van a prestar un documento muy, muy, no sé, famoso o único, histórico. ¿Sí? De otra manera tenemos, otra vez vuelvo a lo mismo, la gran posibilidad de entrar a los archivos y tener en nuestra pantalla el documento o la carta, en fin, lo que sea,
y la podemos revisar con todo el gusto que podamos, porque podemos hacerla más grande, más chica, enfocarla desde otro ángulo y ver dónde está la información que queremos sacar. Entonces ya tenemos nuestro tema, buscar dónde vamos a encontrar información sobre ese tema. Ya cuando tengamos dónde vamos a ir, ya podemos apuntar el archivo de la Catedral de Tampico, el archivo municipal de Tampico, el archivo estatal en Victoria, Tamaulipas, el archivo del Instituto Juárez, por decir algo, donde tal vez podemos encontrar más información sobre el tema que queremos. Y bueno, ya tenemos ahí nuestra lista de eso, y desde luego podemos poner también alguna enciclopedia o algunos libros que podamos ver en una bibliografía. Un poquito más adelante voy a hablar sobre la bibliografía. Ya cuando tengamos esto, vamos a empezar a hacer un esquema, un pequeño esquema sobre cuál es nuestro proyecto. Porque vamos a decir que mi proyecto es los pemoles, esas rosquitas que hacen aquí en esta zona, que son de masa de maíz y tengo entendido que son con piloncillo y demás. ¿Cuál es su origen? ¿Qué tanto podemos investigar? ¿Desde dónde vienen? Desde luego las recetas que puede haber, que debe de haber muchas. ¿Es de origen prehispánico o es origen reciente? Todo eso vamos a ponerlo en un mapita, en un mapa conceptual, sí, o en un esquema. Vamos a decir pemoles y vamos a empezar a sacar su historia. Podemos sacar otra línea donde orígenes, origen de la palabra pemol, ¿por qué se llama pemol? Circunscripción geográfica, es decir, exclusivamente se vende en esta zona de las Huastecas o hay en alguna parte de México o inclusive del mundo donde se venda algo semejante, es exclusivo de aquí. En fin, todas esas preguntas las vamos a tener ahí para nuestra investigación. Ya cuando tenemos esas preguntas y ya nos vamos a lanzar a la investigación, vamos a tener nuestro cuadernito para apuntar toda la información que vamos a ir recabando. Yo ahí sí les recomiendo, si alguna vez hacen una investigación, ser muy ordenados. ¿Por qué me refiero a muy ordenados? Porque si tomamos un cuaderno y hago un apunte aquí, y en la otra hoja otro apunte, va a ser doble trabajo buscar todo eso. En cambio, si por ejemplo tenemos un cuadernito y ponemos en la primera parte origen de la palabra pemol y le damos 5 páginas y luego ponemos origen geográfico del pemol y le damos otras 5 páginas en blanco que las dejamos, receta original del pemol, otras 5 páginas en blanco las dejamos. Estas hojas en blanco que vamos a dejar es porque ahí vamos a apuntar mucha información, pero las vamos a tener en ese orden. Tal vez en el origen geográfico nada más nos vamos a dar cuenta que su origen es esta zona de la Huasteca y ya no hay más información, más que es de por aquí, de esta zona, y nos van a quedar 2 o 3 páginas blancas, no importa, pero ya sabemos que está ahí cuando ya vayamos a terminar nuestra conclusión o nuestra exposición. Ese es en cuando tienes un cuaderno. Si no tienes un cuaderno, puedes comprar esas tarjetitas que venden en cualquier papelería y también en la parte de arriba poner origen de la palabra pemol, origen geográfico del pemol, recetas del pemol, historia del pemol. Puede haber una historia del pemol, que no sé, ya que estamos haciendo la investigación, y esas tarjetitas pues las vamos a ir reuniendo, nada más que hay que identificarlas bien, porque como están sueltas, vamos a decir que en origen de la palabra pemol vamos a usar
7, 8 tarjetas. Hay que asegurarnos para identificarlas inmediatamente, poner, por ejemplo, OP, origen, palabra, bemol, OPP, OPP, así como chiquito en una esquina, y eso nos va a indicar que todas las tarjetitas que tienen OPPP, en el remoto caso que se nos llegaran a revolver, pues aquí está toda la información que tengo sobre ese manjar de esta zona de la República. Bueno, ya cuando tenemos toda la información en nuestra libreta o en nuestras tarjetas, entonces vamos a escribir nuestro texto. Lo vamos a, no sé, ¿cuál era nuestro tema? ¿El bemol en general? Bueno, el bemol. Manjar de las Huastecas. Sobre todo ya podemos poner manjar de las Huastecas porque se supone que ya investigamos y nos dimos cuenta de que ese es una pequeña golosina de esta zona en particular. Ya cuando tenemos eso, también vamos a agregar ya nuestras opiniones y nuestras conclusiones. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra opinión? Bueno, es una como especie de galleta. Ojo con la descripción. No pongan el bemol es delicioso. Sí, nosotros los que vivimos en esta zona sabemos de lo que estamos hablando. Pero si le dices que es un bemol a un oaxaqueño o a una persona que vive en Yucatán, o por qué no, una persona que vive en Canadá o que vive en Inglaterra, pues no vas a saber de qué estás hablando. Entonces aquí entra la descripción de lo que es el bemol para que sepan de qué es lo que estás hablando. Cuando ya tienes todo esto, tu información, tu investigación, tu texto ya con tus conclusiones, porque también puedes llegar a conclusiones. A veces, y aquí qué bueno que me acordé de esto, hay investigaciones que tienen conclusiones abiertas. ¿Por qué son conclusiones abiertas? Porque no se encontró más información sobre ese tema o no estaba al alcance tuyo o te dijeron, es que en un archivo de Moscú, en Rusia, hay mucha información sobre esto. Sí, pero tú no tienes ni los medios económicos, no está la información, no está en la red, o sea que hay que ir físicamente a ese archivo que está allá en Moscú, y entonces dices tú, bueno, yo hasta aquí ya llegué con toda la información que encontré, pero si hay un próximo investigador, ya aquí yo les estoy haciendo la indicación en dónde pueden seguir con esa investigación. Entonces ahí sí son conclusiones que pueden seguir un poquito más adelante. Bueno, esto propiamente es lo que es una investigación. Una investigación. En este capítulo de investigación, por favor, les voy a pedir que lo lean. Paso a paso, ellos están hablando, el tema que proponen es el tema de la literatura en la Revolución Mexicana. Lo van desglosando tal como se lo estoy desglosando yo y lo van platicando y luego hacen los esquemas, las conclusiones y algo muy importante, la bibliografía. La bibliografía son todos esos libros que utilizaste para hacer tu investigación. Hoy en día es válido también poner el portal de donde lo sacaste, es decir, de dónde lo sacaste de la red. Es muy importante siempre citar tu fuente, porque si no, corres el peligro de que te puedan acusar de plagio de información. Si ya otra persona te hizo el favor de investigar o de trabajar eso, lo mínimo que podemos hacer es pues darle su crédito, ¿no? Pues sí, Josefina Muriel fue una gran investigadora de la UNAM. En su libro Los conventos de México, por decir algo, dice que las monjas comían rosquillas a las 3 de la tarde en todos los conventos de México. Bueno,
si esa es una información que ella tiene y tú lo vas a tomar, bueno, pues por lo menos